Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestra edición estelar de Impacto 11, el poder de la noticia. Les saluda Gisela Castillo y damos inicio con nuestras informaciones. Una oficial de 28 años falleció este mediodía mientras viajaba a bordo de una motocicleta en compañía de su marido, otro miembro de la Policía Nacional. El trágico hecho que deja en la orfandad a dos menores se registró frente al complejo judicial en el sector del antiguo Cine González. La oficial María Gabriela Martínez, de 28 años, perdió la vida en un trágico accidente registrado frente a las inmediaciones del complejo judicial de Carretera Norte. La víctima, que se desempeñaba como inspectora del Distrito 2 de Managua, viajaba como pasajera en una motocicleta junto a su esposo, el oficial Antonio Velázquez López. Pero el taxi era el que iba, la moto venía a toda velocidad. Él venía a un lado, dice, y que la otra moto, como venía muy rápido, se estrelló en el taxi y pegó, dice, en el taxi y después pegó contra él, como que rebotó. De acuerdo a la versión de testigos, la motocicleta donde la víctima se trasladaba fue impactada por otro motociclista que conducía a exceso de velocidad y quien habría colisionado segundos antes contra un taxi. Este resultó con una fractura expuesta producto del choque. Aparentemente ninguno de los motorizados portaba en la cabeza el casco de seguridad. Al lugar se presentaron paramédicos, pero la infortunada había muerto minutos antes. Ella deja en la orfandad a dos niños. El comisionado Juan Valle, jefe de la Brigada de Tránsito de Managua, llegó al lugar para realizar las investigaciones que determinará la responsabilidad de los conductores. Bueno, siempre andar con precaución, con sabiduría, con prudencia, no conducir en estado de ebriedad. A la fecha se contabilizan unas 96 personas fallecidas en accidentes de tránsito. Para Impacto 11, Valesca Rivera. Oficiales de tránsito capacitarán a unos 40.000 conductores para frenar la ola de muerte en las vías que supera las cifras de decesos registrados en la misma fecha del año pasado. Los motociclistas son quienes encabezan la lista de fallecidos. La ola de accidentes que se registra en el país ya cobra la vida de casi 20 motociclistas, quienes encabezan la lista de percances viales. Esta situación mantiene alarmada a las autoridades, pues las cifras superan a las del año pasado. Por esta razón, las autoridades de tránsito nacional realizan una capacitación a más de 40.000 conductores, los que han cometido infracciones graves y menos graves. En esta ocasión se capacitó a unos 200 motorizados para cambiar las incidencias que dejan luto en las familias nicaragüenses. Por otro lado, también enfatizaron recrudecerán las medidas contra aquellos conductores que viajen en estado de ebriedad, a exceso de velocidad y sin casco de protección, que son algunas de las principales causas de accidentes de acuerdo a las estadísticas de la Policía Nacional. Lo importante es que cada ciudadano, cada conductor reflexione. Eso es lo importante. El problema aquí no es el vehículo, no es la carretera, es la persona la que conduce. La persona es la que ocasiona la tragedia. ¿Los motorizados sí siguen encabezando la lista de fallecidos? Así es, los motorizados llevan 17 muertos hasta el día de hoy. Cada quien sea responsable, porque a la hora de no ser responsable ocurren bastantes tragedias. Que se pongan sus cascos, protejan la vida de sus acompañantes. Las cifras revelan que por cada 100.000 habitantes, 7 mueren en las carreteras, cifra que supera las muertes por homicidios y enfermedades en el país. De milagro se salvó un ciudadano que cayó a un sumidero cuando lo construía en una comarca de Managua. Lo peor es que el peligro era inminente porque no contaba con los equipos de seguridad que se requieren para este trabajo. Nadie se imaginó que don José Benito Guzmán podría sobrevivir cuando cayó a un sumidero con una profundidad mayor a los 8 metros. El accidente laboral ocurrió cuando el ciudadano, quien fue contratado por otro, perdió el equilibrio. El rescate lo hizo el equipo de la Cruz Roja Nicaragüense en la comarca Las Enramadas, en Managua. Se agarró de esta tepa y se agarró de aquella piedra y él se resbaló y se fue de espalda. ¿Inmediatamente usted se metió a tratar de agarrarlo allá él. Sí. ¿Y que estaba bastante complicado? ¿Cómo estaba su condición? Sí, la escalera le ayudó un poquito, la escalera. Si no le hubiera ayudado a la escalera, él se desnuca. ¿Y ustedes qué saben de eso? ¿Cuánto tiene de profundidad? Ese tiene 8. 8 varas. 8 varas. Los dos trabajadores que llevaban más de una semana cavando el sumidero no tenían los equipos necesarios ni seguros para realizar este trabajo, del que como paga recibirían 6.000 córdobas. Ahora, con la pierna fracturada, el dinero para medicinas y recuperación será mayor para don Benito, un hecho que debe alertar a quienes laboran en iguales condiciones. Aunque ya está en proceso el juicio contra un francés y 3 pescadores acusados de haber asesinado un ciudadano estadounidense en Mazachapa, los padres de las víctimas piden a las autoridades se les imponga todo el peso de la ley. Terry is my son. He didn't deserve this.
Arribaron a Nicaragua los padres del ciudadano estadounidense que fue asesinado a golpes el pasado 29 de enero en Mazachapa por 4 sujetos, incluyendo un ciudadano francés. Los familiares de la víctima exigen a las autoridades que apliquen todo el peso de la ley a los responsables de este asesinato atroz. Los 4 acusados permanecerán en prisión preventiva a la espera del juicio, programado de manera provisional para el próximo 27 de marzo a las 8:30 de la mañana. Michael Sánchez es una de las personas que está involucrada en la muerte de su hijo. Él llevó a estas personas, los asesinos, a buscar a su hijo para asesinarlo, y después de haber hecho lo que iban a hacer, él regresó a su casa de los asesinos. Las autoridades deberían de agarrarlo y ser, porque es Michael Sánchez, uno de las personas envueltas en este crimen que llevó a los asesinos, y ellos esperan que también se haga justicia y este joven pueda estar también donde necesita estar. Los familiares programaron para hoy viernes lanzar la mitad de las cenizas del estadounidense Terry Odell al mar, mientras la otra mitad será velada en la casa donde habitaba. 2 hombres que atentaron contra la vida de un ciudadano a quien le asestaron 3 disparos cuando se presentaron a su vivienda para asesinarlo por problemas pasionales fueron capturados junto a otros 7 ciudadanos detenidos por cometer delitos graves. La Policía Nacional logró la captura de 7 personas involucradas en delitos graves. Entre ellos se detuvo a José Luis Adán Lumbí por ser el presunto autor intelectual del intento de asesinato del ciudadano César Pérez, a quien trató de matar por problemas pasionales en el barrio Leningrado. José Adán Lumbí Rizo contrató a Luis Alfonso Siles Pavón para mandar a matar al ciudadano César Isidro Moreira Pérez, y también logramos la detención de los 4 elementos implicados en los hechos. De esta manera nosotros damos respuesta a la población, damos respuesta a la familia nicaragüense en función de garantizar la seguridad. Otro ciudadano identificado como Adán Ponce fue capturado por atentar contra la vida de un adolescente a quien le asestó varios disparos para privarlo de la vida por supuestas rencillas personales. Fue víctima de disparos que le causaron lesiones el adolescente identificado con las iniciales LAE, que el delincuente Aarón Antonio Vergara Ponce, alias Pandemolde, habitante del barrio Benedicto Valverde, realiza disparos con los resultados antes indicados y el adolescente fue lesionado y trasladado a un hospital. Otro de los detenidos es José Manuel Artola, quien se dedicaba a la venta de estupefacientes, negocio que encubría con un puesto de frutas ubicado en el Mercado Oriental. La policía ocupó en estas capturas más de 300 gramos de marihuana, un arma niquelada, unos 40 cartuchos calibres 3.57, un arma blanca y otra hechiza. Después de permanecer 5 años en cama, hoy falleció Sor Emilia Rachela, de origen italiano, que vivió 65 años en Nicaragua y quien fundó la Escuela Normal. Además, trabajó en favor de los niños que no tenían opción de una educación de calidad por la falta de dinero. Sor Emilia Rachela llegó a Nicaragua en 1952 en una etapa de su vida religiosa como misionera. Antes ya había estado en otros países de Centroamérica, pero fue aquí donde sintió, según ella, su segunda tierra sin abandonar su natal Italia. 65 años después se despide, pero este adiós definitivo, después de estar postrada en una cama por 5 años, deja un gran legado. No solo en el Colegio María Mazzarello, sino también en el grupo de las estudiantinas, que son niñas y niñas que con la ayuda que ella pedía lograban culminar sus estudios. Cada año preparaba más de 100 niños para primera comunión y confirmación. Un comedor que jamás lo dejó, donde los niños iban a almorzar gratuitamente. Y la estudiantina, que era otra cosa que ella tanto quiso y que tanto niño estuvo en esta estudiantina. Que le agradezco al Señor es que me siento feliz de haberle ayudado. Para mí es una santa. Yo que viví tan cerca de ella, una persona con un corazón tan grande, fe, amor, caridad. Es que algo que yo busqué que no tenía no lo hallé. Y me perdona.
que se preparó para este momento, ¿verdad? Se preparó, se desprendió, se purificó y se fue con una paz, pero con una paz envidiable. Luego, me han contado, sí, yo creo que toda la Mazarelo se le debe a ella, ¿verdad? Y la escuela que está allá en San Judas, Sor María Romero, también se le debe. A sus 90 años, Sor Emilia se despidió de quienes permanecieron en su lecho de enferma, dejándoles una gran responsabilidad continuar con el legado que empezó la formación de profesionales de niños y niñas que por su situación económica es un sueño hecho realidad. La vela de Sor Emilia es en el Colegio María Mazarelo en el barrio Altagracia, en Managua, y sus funerales serán este domingo a las 3 de la tarde. Perú ofrece recompensa para capturar al expresidente Alejandro Toledo por ser responsable de haber recibido una gran suma de dinero por una constructora brasileña que facilitara sus negocios. Estas y otras informaciones en el segmento de las noticias más impactantes que ocurren en el mundo. El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, se encuentra en la lista de delincuentes más buscados, por lo que el Ministerio del Interior ofreció una recompensa de 100.000 soles, equivalentes a $30.000, para cualquier información que conduzca a la localización y captura. Según las autoridades, Toledo se encuentra en Francia y no ha dado muestra de que regresará desde que se difundió que los responsables de una constructora brasileña pagaron $20 millones para que facilitara sus negocios. Por esa razón, el país lanzó una alerta roja peruana trasladada a Interpol de Francia, en donde ya se evalúa la captura. El Papa Francisco propuso un encuentro entre representantes del gobierno y la oposición venezolana en el Vaticano para tratar de retomar el proceso de diálogo entre ambas partes. La primera reunión estuvo prevista para finales de enero, pero no se llevó a cabo ya que la oposición consideraba que el gobierno debía comprometerse antes a cumplir algunas de sus demandas, como la celebración de elecciones o la puesta en libertad de opositores. El domingo pasado se conoció que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que estaba gestionando un encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano y que confiaba que fuera gestionado pronto para darle un abrazo. El presidente Donald Trump alabó la alianza entre Estados Unidos y Japón como una pieza fundamental de paz y estabilidad regional, alejándose de las promesas de campaña de exigir que Tokio pague más por la protección de Washington. En esa rueda de prensa, el magnate neoyorquino evitó repetir el duro discurso de su campaña cuando acusó a Japón de sacar ventaja de la ayuda de seguridad de Washington y de robar puestos de trabajo a los estadounidenses. Las palabras de Trump fueron bien recibidas por el primer ministro de Japón, que afronta serios desafíos como la expansión marítima de China y el desarrollo nuclear y de misiles de Corea del Norte. Y de esta manera, amigos televidentes, nosotros llegamos al final de nuestras informaciones. El equipo de Impacto 11 les desea un buen fin de semana. Hasta la próxima.